Buenos días, gracias. Gracias, Jenny. Señor les bendiga. Vamos para nuestra quinta clase entonces sobre principios hermenéuticos del Nuevo Testamento, ¿no? Permítanme poner el, el PPT. Ahí está. Muy bien. Permítanme tener una palabra de oración para empezar esta clase, ¿sí? Oremos. Dios y Señor nuestro, tu gracia y tu misericordia siempre son con nosotros y apelando a ello, Señor, rogamos tu bendición, tu ayuda y tu guía en el transcurso de esta clase, Señor. Pues nuestro interés es aprender tu palabra, poder meternos en ella e ir descubriendo los tesoros, las enseñanzas y todo lo que tienes para aquellos que son tuyos, Señor, como tú mismo dices, Padre. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Haz, Señor, por tu Espíritu, que esa palabra tuya sea iluminada en nuestros corazones y en nuestra mente. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta es entonces nuestra quinta clase. Hoy es ya 29 de abril. Muy bien. Este es el cronograma que estamos avanzando y hemos recorrido los primeros cuatro temas y hoy día nos vamos entonces para el quinto tema, ¿ok? Que tiene que ver entonces con interpretación de las epístolas. Ahora, voy a estar usando ya sea epístolas o carta como sinónimos, ¿no? Aunque hay una pequeña diferencia entre carta y epístola. Se entiende que epístola es un documento público que debe ser leído, que debía ser leído de manera pública. En cambio, cartas sería un documento personal. Esa sería la diferencia. Pero generalmente lo usamos como sinónimos, epístolas o cartas, así que no nos hagamos mínima diferencia. Muy bien, Muchas gracias, Jenny. esta Saludo, mañana saludo no querida vamos Jessy. a tocar cosas generales de las epístolas, sino que vamos a ir de frente a algunos principios o pasos de cómo debemos proceder para interpretar un texto. Como dije la semana pasada, vamos a zambullirnos en la piscina y a ver qué podemos aprender y sacar. Porque la idea es eso, que cada uno de nosotros, estemos donde estemos, podamos meternos directamente en el texto para interpretarlo, ¿no? Porque, repito esto que estuve diciendo en estas clases, ¿no? Acudamos primero al texto bíblico y después a otras ayudas, ¿no? Comentarios, diccionarios, léxicos, lo que sea. Pero primero debemos meternos en el texto. ¿Por qué razón decía esto? Porque es como ponerse los lentes y entonces, si primero te vas a comentario, vas a mirar el texto con la perspectiva o con los lentes que el comentario te está dando. Pero si tú te metes al texto primero, entonces vas a empezar a ver desde la perspectiva bíblica mismo el texto y el comentario, el diccionario, el léxico, lo que sea, va a ayudar y va a complementar al trabajo tuyo.
¿no? No se descarta eh, nada de la ayuda externa que uno puede tener respecto de comentarios y todo, al contrario, eso ayuda, porque es generalmente los comentarios, los diccionarios y todo, es gente muy erudita que ha trabajado mucho tiempo y entonces la ayuda que tenemos allí es extraordinaria, ¿no? Pero no nos olvidemos, nuestro enfoque siempre es el texto bíblico. Por ello, siempre cuando vamos a hacer un estudio, predicar algo o aún en un devocional, tratemos de entrar al texto de manera directa. Ya tenemos la ayuda del Espíritu, ¿sí? Tenemos la ayuda del Espíritu, es la promesa, ¿cierto? Que el Espíritu nos enseñará y nos ayudará. Muy bien. Tampoco debemos ir al otro extremo de decir, yo solo Biblia, nada de comentarios, nada de esa cosa, y a veces hasta satanizamos esas cosas, ¿no? No, eso no es correcto. Texto y la ayuda que podamos recibir externamente al texto. Muy bien. Entonces, nos vamos de frente a esto, a lo que son 4 pasos para interpretar las epístolas. Es un principio que se repite por todo lado y siempre debemos considerar esto, el tipo de literatura que nosotros estemos tratando de interpretar. No importa si son evangelios, si son hechos, el libro de hechos, ¿no? O el Apocalipsis, o estas epístolas, no nos olvidemos del contexto original, ¿no? O sea, en este caso, la pregunta es, ¿qué significó el texto para sus receptores? ¿A quienes fue dirigida esta carta? Un segundo paso sería las diferencias entre con los receptores y nosotros. ¿Cómo fueron ellos y cómo somos nosotros ahora? ¿Cuál fue su contexto de ellos y cuál es nuestro contexto ahora? ¿No? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos, que hace 2000 años atrás, y nosotros que estamos en esta época? Debemos no, tratar de ver esas diferencias. Ah, Luego, un tercer paso es buscar principios teológicos. ¿Cuáles son los principios teológicos que el texto muestra o podemos descubrir en el texto que estamos analizando? Y un cuarto paso sería entender el texto en nuestro contexto. Ese texto que fue dirigido allí a una congregación que no somos nosotros, a personas que no somos nosotros y separados por cultura, por tiempo, ¿no? Por historia, ¿cómo podemos entender ese texto para aplicar a nosotros? Allí vamos a descubrir principios teológicos, cómo podemos aplicar todo eso a nuestro contexto, cómo podemos hacer vinculante aquello que fue dicho a esa congregación hace muchos años en distinto lugar y tiempo. Vamos a ver primeramente la parte teórica y luego vamos a agarrar un texto para ver la aplicación de cada uno de estos pasos. ¿Ya? O sea, damos primero la parte teórica con algunos ejemplos, pero luego trataremos de desarrollar un texto y en ese texto ver cómo nosotros podemos aplicar estos 4 pasos. ¿Ya? La idea principal la estoy tomando del libro de Duval y Hayes, ¿no? Si ustedes consiguen, les puede servir como una guía ese libro, al menos a mí me sirve como guía, hermenéutica, ¿no? Principios de cómo interpretar la palabra del Señor. Muy bien, veamos el primer paso, parte teórica primero, ¿no? Entender el texto en su contexto original. ¿Qué significó el texto para sus receptores? Debe haber, en primer lugar, una lectura. Y lo que debemos hacer y procurar hacer es leer la carta de una vez, o sea, toda la carta. No importa si estás agarrando un versículo, un párrafo, la idea es leer todas las cartas.
de principio a fin, como decimos, de una sola sentada, ¿no? De una sola vez. Esa es la idea. Eh, Leer de un tirón es hacer como un sobrevuelo sobre la carta. Nos da un panorama de la totalidad de la carta. Y luego vamos a bajar a ver el texto específico. Pero es como, imagina hacer un sobrevuelo en un bosque, ¿no es cierto? Miras o un determinado terreno, un determinado paisaje, haces un sobrevuelo y ya te das cuenta dónde están sus límites, algunas características que puedes ver desde arriba, ¿no? Ese sobrevuelo. Y al ir haciendo esa lectura, usted puede ir tomando notas o al final de la lectura tratas de hacer un resumen final de lo que pudiste haber entendido, piensas que es lo que el autor está diciendo. Luego, las cartas, ¿por qué esta lectura general? Porque las cartas están concebidas para ser leídas de una vez. O alguna vez usted recibió una carta y leyó una parte hoy día, la próxima semana lee otra parte y la tercera semana lees otra parte de la carta. No, usted lee toda la carta, ¿no? Bueno, aunque ahora las comunicaciones por digitales son 3, 4 palabras y ahí se terminó todo, ¿cierto? No tenemos cartas tan largas, pero la idea de una carta que tiene cierta extensión está concebida para ser leída de una sola sentada, de una sola vez. Evitar, aquí hay algo, evitar que los capítulos y versículos condicionen la lectura. Una vez hice, recuerdo un ejercicio, bajé todo Marcos y le quité versículos y capítulos. Lo quité, todo. Dejé solo texto seguido, porque así fueron escritos originalmente. Capítulos y versículos fueron puestos mucho después. Y, y lo leímos juntos en nuestra iglesia, nos pusimos todos en círculo, como no somos una iglesia grande, y, y para la lectura lo dividí más o menos en párrafos, entonces separado por un espacio y cada uno tenía que leer un determinado párrafo. Fue interesante la experiencia porque al final todos estaban comentando, fue el Evangelio de Marcos, y estuvieron comentando todos al final. Yo dije, ojalá eso hicieran después de escuchar un sermón, ¿no? Escuchan el sermón y terminó el sermón y se ponen a comentar de fútbol, que hay que ir a la playa en verano, o del último auto, o del último modelo de teléfono, qué sé yo, comentan cualquier cosa menos el sermón. Pero ese día, al final de la lectura, casi todos estaban comentando algo de lo que habían leído. Fue interesante la experiencia y si usted desea puede hacer eso, ¿no? Baja toda la carta y anula los capítulos, los versículos, todo y lo tiene como un solo texto. Eso ayuda bastante, porque a veces los capítulos y versículos son como un pequeño obstáculo que uno va encontrando allí. Pero nos ayuda para encontrar textos, ¿verdad? Evita, entienden esta palabra picar, aquí y allá en la carta. Picar, ¿no? Se utiliza, es un lenguaje figurado para decir que leo un poquito aquí, después leo otro poquito por allá y otro poquito para acá para tratar de informar. No, lee todo seguido, no parte por parte. O perdón, no sacando un poquito de aquí, otro poquito de allá y otro poquito de acá. No. La idea es leer todo seguido. Leer sin interrupciones para empezar a entender lo que la carta significó para sus lectores originales. Este es un ejercicio que ayuda, que en un principio te puede parecer no tan útil, ¿no? Porque lo que quieres es interpretar un texto, un determinado texto de una determinada carta, pero es que ese texto está metido dentro de un contexto. Y ese texto hay que entenderlo dentro de ese contexto, ¿no? Si no, aislamos el texto y vamos a decir cualquier cosa de ese texto menos lo que el autor quiso decir y no vamos a lograr
descubrir qué es lo que ese texto significó para sus lectores originales. Muy bien. Entonces, primero una lectura, luego hay que tratar de reconstruir el contexto histórico, cultural del texto, de la carta, lo que estemos leyendo. Ahora, las epístolas son documentos circunstanciales, o sea, las epístolas responden a una determinada circunstancia, pero a un determinado problema, ¿no? Si usted lee Primera Corintios, usted va a ver que allí la iglesia está pasando por determinados problemas, ¿no? Si usted lee Colosenses, va a notar que allí hay un problema distinto. Si lee Gálatas y así, son documentos circunstanciales. Son documentos que se escriben en base a ciertas circunstancias que en ese momento está pasando en la iglesia. La reconstrucción del contexto ayuda a conocer lo que significó para los lectores originales esa carta, ya sea enviada por Pablo, por Pedro, Santiago, quien sea, ¿no? Que el que escribe. No nos olvidemos de las preguntas básicas. Sí, estas preguntas siempre son aplicables a cualquier texto. Ayudan a obtener información. Es lo que un detective hace, ¿no? Cuando quiere interrogar a alguien y quiere sacar toda la información, siempre son estas preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿No? ¿Dónde estuviste anoche a tal hora? ¿Por qué estuviste en ese lugar? ¿No? ¿Cuándo más fuiste por allí? ¿Con quiénes has ido? ¿No? ¿Qué has hecho en ese lugar? Igual podemos preguntarle al texto, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Qué es lo que el autor está tratando en esta carta? ¿Quiénes son los receptores? Entonces, no nos olvidemos de estas preguntas, que estas preguntas nos ayudan a obtener información del texto que estamos leyendo. Hay que aprender a leer entre líneas, ¿no? Entre aquello que no está escrito en el texto, pero uno puede deducir que eso es lo que se está tratando de decir allí también, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado y prudencia, porque si no podemos hacerle decir al texto lo que no dice, porque estamos imaginando que dice esto o aquello. Hay que aprender a leer un poco entre líneas. El libro de Hechos, que hemos tratado la semana pasada, puede ayudarnos mucho en el contexto, sobre todo de las cartas paulinas. Hechos es el nexo, ¿no? De un lado están los evangelios, de otro lado están las cartas o epístolas, y en medio está Hechos. El libro de Hechos nos da bastante información sobre el contexto de algunas cartas, sobre todo de las paulinas, más que todo las paulinas, ¿no? Así que cuando leamos busquemos, cuando estamos buscando el contexto de una carta, sobre todo paulina, vayamos a Hechos para buscar algo del contexto. Allí vamos a encontrar parte del contexto. ¿Qué circunstancias pasaron cuando Pablo fue para ese lugar y que luego escribió una carta, ¿no? Hay que hacer uso de diccionarios, comentarios y otras herramientas que nos pueden ayudar para ver el contexto histórico, cultural de esa carta de donde estamos tratando de extraer un sermón. Y hacer nuestro propio comentario del texto, ¿sí? Siempre, esa es la parte más difícil, ¿no? O quizá obviamos hacerlo, pero es sumamente importante que uno mismo haga algún comentario personal o algún resumen o poner alguna proposición de lo que usted ha leído. Eso le va a ayudar a usted a retener la idea, ¿no? Porque esa idea que fue de Pablo, lo que Pablo está escribiendo, Pedro o Juan, usted lo está expresando ahora en sus propias palabras, lo está resumiendo o está escribiendo una oración, ¿no? Una proposición sobre el texto que está leyendo. Eso a usted le va a ayudar a recordar sobre ese texto que usted está tratando. Después de ver esta parte del contexto
histórico, cultural, ¿no? Debemos irnos al contexto literario. La meta es trazar la línea de pensamiento del autor, pensar en términos de párrafos. Ahora, casi todas las Biblias vienen divididas, ¿no? Por párrafos y le ponen un título. Bueno, eso ya es una gran ayuda, pero no se confíe tanto de eso porque usted debe tratar también de hacer sus propios párrafos, ver dónde empieza una idea y dónde termina, cuántos versículos abarca esa idea que el autor está desarrollando. Usted puede poner su propio título ahí y después ve que empieza a tratar otra idea y allí tiene otro párrafo. La idea es, dice, pensar en términos de párrafos, eso va a ayudar. Un párrafo quiere decir que allí el autor está desarrollando una determinada idea, ¿no? Tiene que ver con una idea central, general, pero lo va desarrollando de a poco. Imagínese usted, uh, usted tiene un plato de comida delante de sí y usted lo va comiendo cucharada a cucharada. Esa es la idea del texto también, ¿no? Párrafo por párrafo, poco a poco. Pensar en términos de párrafos. Hacer un breve resumen del párrafo que usted ha leído, pero en este caso es un breve resumen del párrafo que le precede y del párrafo que sigue, ¿no? Estamos leyendo un determinado párrafo de una determinada porción de versículos y antes de eso hay otros versículos y después de eso hay otros versículos, otros textos, otros párrafos. Entonces, la idea es que usted haga un resumen, pequeñas frases, ¿no? Oraciones, diciendo qué dice el párrafo anterior y qué dice el párrafo posterior, ¿no? Eso es el contexto literario, ¿no? Lo que está antes y después, dicho de manera bastante simple. Y encontrar la relación que tiene con el pensamiento del autor. O sea, ¿por qué está ese párrafo allí? ¿Por qué no está más adelante en la carta? ¿O por qué no está antes? ¿No? ¿Por qué está ese párrafo allí? Y es que el autor está siguiendo un pensamiento y de acuerdo al pensamiento que él tiene va desarrollando idea por idea, párrafo por párrafo, lo va desarrollando. Ahora, hacer un resumen del pensamiento del autor del párrafo que usted está analizando. Si usted se da cuenta, estoy repitiendo ya varias veces este asunto, es decir, hacer un resumen, que usted puede escribir en sus propias palabras la idea, ¿no?, principal de esos párrafos, la idea principal del libro, cuando hay una lectura general, luego hacer resúmenes o oraciones sobre las ideas generales o principales que contienen los párrafos anteriores y posteriores, y luego hacer un resumen, ¿no?, del párrafo en cuestión, del párrafo que usted está analizando. Muy bien, después de haber leído toda la epístola, reconstruido el contexto histórico-cultural, trazar el pensamiento del autor a través de los párrafos que rodean, los párrafos que rodean al texto que estamos analizando, ya estamos entonces listos para determinar el sentido y significado del texto que estamos interpretando, ¿no? ¿Qué es lo que significó ese texto para los lectores originales? Y también, no nos olvidemos, usemos nuestra capacidad de observación para hacer una lectura cuidadosa, tomar apuntes de aquello que considere importante, observar detalles, estudio de las palabras que uno considera son las más importantes o palabras claves, ¿no? Observa repeticiones. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Dentro de la hermenéutica hay lo que se llama hermenéutica general y hermenéutica especial. La hermenéutica general son principios que pueden ser aplicados a
cualquier tipo de literatura que tenemos en la escritura, como el caso, por ejemplo, de las metáforas, de los símiles, ¿no? Vamos a encontrar esto prácticamente en todos los textos, en unos más que en otros. No nos olvidemos de eso mientras estamos analizando. Entonces, en la hermenéutica general son principios que se pueden aplicar a cualquier tipo de literatura, pero en la hermenéutica especial ya son reglas, como su nombre dice, especialmente para ese tipo de literatura. Entonces, aplicamos ambos principios a un texto. Lo que es la hermenéutica general, aquellos principios generales que rigen para todos los textos, y aquellas reglas o normas específicas que tienen que ver con el tipo de literatura que nosotros estamos tratando. Una cosa es interpretar cartas y otra cosa es interpretar Apocalipsis y otra cosa es interpretar el libro de Hechos, pero cada uno de ellos va a tener sus peculiaridades y sus normas específicas, ¿no es cierto? Pero también hay esos principios generales que pueden ser aplicados a todas las distintos tipos de literatura. Y lo que vengo repitiendo, redacta una proposición o declaración exegética sobre lo que esta carta significó para los lectores o receptores originales. Cuando hablamos de exégesis, estamos hablando de qué significa ese texto allí, en lo original, ¿no? ¿Qué significa ese texto en la Biblia misma para luego poder ser aplicado a nosotros? Cuando uno hace un sermón, uno debe tener una proposición exegética mostrando qué es lo que ese texto expresa y luego una proposición homilética que tiene que ver ya con tu sermón. Pero esa proposición homilética está expresada en base a la proposición exegética. Eso te asegura que lo que tú vas a predicar es lo que el texto dice, que lo que vas a predicar lo estás sacando con mucha fidelidad de ese texto que tú has leído y que lo estás predicando. Si no hacemos esta declaración, si no hacemos esta parte exegética, todo esto lo que estamos haciendo es la parte exegética, si no hacemos eso, vas a agarrar el texto y vamos a decir cualquier cosa, menos lo que el texto dice. Como dije en unas clases anteriores, usted habrá escuchado un sermón en donde el predicador lee un texto y después nunca más lo toca durante el sermón, ¿no? Y si a mí me leen un texto, yo quedo con la expectativa de ver cuál es el mensaje de ese texto que se ha leído. Y estoy a la expectativa, pero luego escucho el sermón y no me dijeron nunca más nada del texto. Es como si yo le invito a mi casa y le digo, voy a preparar tal comida. Y cuando usted va a mi casa, o viene a mi casa, se encuentra con una comida distinta. ¿Cómo se va a sentir usted? Usted ya preparó su ánimo, su paladar, porque, qué buena, voy a comer esta comida allí que me están invitando. Pero va y encuentra otra comida. Entonces, usted puede sufrir una decepción, ¿no es cierto? Bien, entonces, después de hacer todo de entender el texto en su contexto original, qué significó el texto para los receptores originales, usted debe escribir una declaración o una proposición exegética. O sea, en esta proposición debe estar la idea principal de ese texto. ¿Cuál es la idea principal de ese texto? Muy bien. El segundo paso, diferencias con los receptores y nosotros. El paso anterior quizás sea el paso más largo, quizás sea el paso, voy a poner entre comillas, más aburrido. En el primer paso es a donde a veces tenemos sueño o nos vamos a ver, nos levantamos un ratito a ver qué comemos porque
No es tan fácil a veces sentarse ahí porque agarramos un texto y no lo vemos o pensamos que no tiene ni pies y cabeza y por qué está allí ese texto, no entendemos nada. Justamente esa es la parte que no nos gusta hacer, ¿no? Y tratamos de obviar toda esta parte exegética, esta parte interpretativa, hermenéutica, es lo que nosotros tratamos de obviarlo y queremos ir de frente al sermón. ¿Cómo vamos a predicar si primeramente no conocemos lo que vamos a predicar? ¿No? Entonces, un segundo paso en estos principios hermenéuticos para el libro para las epístolas, diferencias con los receptores y nosotros. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos y nosotros? Las epístolas se escribieron a cristianos, muchos de ellos de origen judíos. No se escribieron a incrédulos, no se escribieron a incrédulos. Entonces, allí hay cierta afinidad y no diferencia en el sentido que está escrito para cristianos y nosotros también somos cristianos, pero no somos judíos. Entonces fueron escritos a cristianos y muchos de ellos judíos. Quizá como en cristiano tenemos afinidad, pero no como judíos, porque ninguno de nosotros que yo sepa, al menos que haya aquí realmente alguien que sea de descendencia judía. Las diferencias son sobre todo de tipo cultural y no espiritual o doctrinal. Ellos vivieron en una cultura distinta a la nuestra, con sus costumbres distintas a las nuestras, y así que hay que notar esa diferencia, porque eh, toda la escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fueron escritos en contextos específicos, que tienen que ver con historia, cultura, religión, política. No, ningún libro en la Biblia fue escrito en el vacío. Eso es la diferencia con una novela. Una novela es la imaginación del autor, más en la escritura están escritos dentro de un contexto real. Por eso es necesario investigar ese contexto para poder entender qué significó para ellos y luego trasladarlo a nosotros, qué puede significar ese texto también para nosotros. Un ejemplo de diferencia: comer carne sacrificada a los ídolos. Nosotros no tenemos ese problema ahora. Usted va al mercado y de acuerdo a cómo usted puede, compra el tipo de carne, de acuerdo a cómo su bolsillo le permite comprar la carne, ¿no es cierto? No tenemos esa diferencia nosotros ahora, porque antes usted iba al mercado y cada carnicero, cada vendedor de carne, sacrificaba su ganado a un determinado dios o diosa. Por ejemplo, si una mujer era estéril, iba al mercado y buscaba al que vendía carne que fue sacrificada a la diosa Afrodita, ¿no? La diosa de la fertilidad y todo. Si alguien tenía que ir a la guerra, entonces iba al mercado y compraba carne que fue sacrificada al dios de la guerra, animales que fueron sacrificados al dios de la guerra. Había todo eso. Nosotros no tenemos ese problema. No tenemos ese problema. ¿Ya? Ahí hay una diferencia grande. Hay que entender eso. Eso lo toca Primera de Corintios y también se habla algo de esto en Romanos capítulo 14. Pero lo que sí hay afinidad con nosotros es cuando dice, pero cuando escribe, ¿no? El huir de la inmoralidad sexual, en 1 Corintios 6, 18 al 20, o sobre la preeminencia del amor, 1 Corintios 13, las diferencias prácticamente desaparecen. Porque sigue siendo el mismo mandato y consejo para nosotros. El huir de la inmoralidad sexual y la preeminencia del amor en todas las cosas que nosotros hagamos. Entonces allí como que las diferencias se borran, no existen prácticamente. Pueden existir muy pocas, pero es en cuestión de cultura y sí, de contexto cultural, ¿no? Después de examinar el pasaje,
escribir un breve párrafo que expresen esas diferencias. Fíjense, analizas el contexto literario, perdón, el contexto cultural, ¿no? Histórico, cultural, literario. Cuando has hecho ese análisis, escribes un breve párrafo sobre ese paso. Cuando vienes a este otro paso, escribes también un breve párrafo que exprese las diferencias entre lo que dice la carta a sus receptores originales y nuestros tiempos, ¿no? Si estuviéramos analizando 1 Corintios 8, tuviéramos que escribir un breve párrafo sobre las diferencias eh, respecto de la carne sacrificada a los ídolos y nosotros, ¿no? Si estuvieras sobre 1 Corintios 6, 18 al 20, que casi no hay diferencias o no hay diferencia, también tendrías que escribir un breve párrafo. Eso ayuda a fijar la idea en nosotros, a verbalizar por escrito lo que ese texto está diciendo. Ayuda mucho esto de estar escribiendo por párrafos, ¿no? Un tercer paso, buscar principios teológicos. ¿Cuáles son los principios teológicos que el texto muestra? Estos principios teológicos se reflejan en el significado del texto que estamos examinando, ¿no? Paso 1. En el significado que las epístolas tienen para sus receptores, buscamos principios teológicos para todo su pueblo, tanto para ellos como para nosotros. Ahora, son justamente los principios teológicos lo que luego deben ser aplicados a nosotros, ¿no? Son esos principios teológicos que son intemporales, que no tienen tiempo, que lo que fue verdad hace 2000 años sigue siendo verdad ahora, no ha cambiado la verdad. Identificar los principios teológicos considerando las diferencias y semejanzas de las situaciones de los receptores y las nuestras. Luego vamos a ver eso. Expresar brevemente el principio o principios del texto usando verbos en tiempo presente. Otra vez aquí escribes un párrafo, un breve párrafo sobre los principios o principio teológico que usted descubre en ese texto, pero trate de expresarlo usando verbos en tiempo presente, ¿no? O sea, porque estás trasladando ese principio que Pablo o cualquier otro lo expresó hace 2000 años, lo estás trasladando a tu contexto, ¿no? A tu realidad actual. Por ejemplo, Romanos 1, 1 al 4, creo que en la primera clase les di como una práctica, ¿no? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí está un texto, y entonces debemos escribir un principio teológico, después de haber analizado y todo eso, debemos escribir en un breve párrafo cuál es el principio teológico que se desprende de este texto. Y puede ser algo así. El evangelio que Dios promete en el Antiguo Testamento mediante sus profetas trata sobre el Señor Jesucristo, cuya descendencia de David evidencia su humanidad y la resurrección su divinidad. Ya, esto es algo que yo lo hice, que tú lo has hecho, y ya esto queda fijado, o este principio queda fijado en tu mente, ¿no? Y cuando lo hacemos en nuestras propias palabras, entonces es mucho mejor, queda fijado en nuestra mente este principio teológico que nosotros podemos deducir de este texto, ¿no? Usted puede expresarlo en otra forma, pero este párrafo intenta
resumir ese principio teológico allí. Podemos ver otro ejemplo aquí, 1 Corintios 6, 18 al 20, que lo acabo de citar hace un rato, donde dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podemos ensayar un principio teológico como este. Debemos evitar la inmoralidad sexual porque nuestra vida pertenece a Dios por derecho de redención. Por tanto, nos corresponde glorificar a Dios en nuestra vida. Usted puede ensayar su propia manera de entender este texto y sacar este principio teológico. ¿Sí? Evitar la inmoralidad sexual porque nuestra vida pertenece a Dios por derecho de redención, porque dice ahí, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Ese es derecho de redención. Y por tanto, lo que nos corresponde como cristianos es glorificar a Dios en nuestra vida. Muy bien, estoy dando algunos ejemplos de ver principios teológicos. Podemos sacar de repente más de un principio teológico de un solo texto. Podemos sacar más de un principio teológico. Y esos principios teológicos ya son principios intemporales. Lo que fue verdad cuando Pablo escribió a Corintios sigue siendo verdad ahora. No es menos verdad, sigue siendo verdad ahora. Pero Pablo lo expresó en un determinado contexto, pues en esa iglesia estaba sucediendo este problema de inmoralidad sexual. Estaba sucediendo, era real. Pablo no se está imaginando, porque él recibe la información y entonces él da su consejo. Y ese mismo consejo es vinculante para nosotros, porque seguimos o podemos seguir teniendo los mismos problemas como cristianos. Eso no ha pasado, no ha pasado. No ha pasado de tiempo ni de moda, sigue siendo. Someter el principio teológico al siguiente test. El principio en cuestión ha de estar reflejado en el texto bíblico. Usted no puede inventar un principio teológico que no esté en el texto, ¿sí? Que sea distinto al texto. No, usted no tiene que inventar nada. Simplemente tiene que expresar lo que está en el texto. Ha de ser un principio intemporal y no vinculado a una situación específica solamente. Por ejemplo, hay problemas, ¿no? Cuando se habla que las mujeres deben llevar velo, ¿no es cierto? Está vinculado a una situación específica que no tiene que ver con nosotros en ese sentido, ¿no? Lo que allí se está hablando es del pudor y del buen, sí, sobre todo del pudor, ¿no? En una cultura distinta que para nosotros puede significar algo distinto. Lo que de allí uno puede sacar es el principio del pudor, ¿no? Debemos tener pudor y un buen comportamiento dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Podemos sacar esos principios de allí. No el asunto de usar o no veros, es cosa distinta. No puede ser un principio supeditado a condiciones culturales, ¿sí? Que hay que repetir lo que dice allí, tenemos que repetirlo nosotros. Eso a veces son asuntos culturales, como el ejemplo que les he citado.
Este principio debe armonizar con las enseñanzas del resto de la escritura. Si usted saca un principio teológico de un texto, ese principio no puede contradecir a la enseñanza de la escritura. No puede ser contradictorio a otras enseñanzas. Tiene que estar en concordancia con la enseñanza general bíblica. Dicho principio debe ser pertinente tanto a los receptores bíblicos originales como a nosotros ahora, contemporáneos. Por eso es intemporal, ¿no? El ejemplo que les he dado de Primera de Corintios, de la inmoralidad sexual, es vinculante. Fue vinculante a ellos y sigue siendo vinculante a nosotros. El de la comida sacrificada a los ídolos, ya no, ese es un asunto cultural, es un asunto de la época, problema que no lo tenemos nosotros ahora, ¿no? Muy bien. Estos principios teológicos son los que nos van a ayudar a hacer una aplicación correcta en nuestros tiempos cuando prediquemos o enseñemos la palabra del Señor. Bien, esto está sacado de allí, de Tubal y Heiss. Un tercer paso, entender el texto en nuestro contexto. Entender el texto en nuestro contexto. Primero hemos tratado de entender el texto en el contexto de los receptores originales. Luego de allí hemos tratado de sacar principios teológicos que sean vinculantes tanto para ellos como para nosotros. Y ahora, este texto que estamos examinando, debemos tratar de entenderlo en nuestro contexto, o sea, cómo aplicar los principios teológicos en nosotros. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay 3 pasos. En primer lugar, identificar elementos clave que están presentes en la relación del principio teológico del texto bíblico y la situación original. Eso lo vamos a ver luego en el ejemplo, ¿ya? Buscar alguna situación de nuestra vida que converja con todos los elementos clave. Y un tercer paso es plantear aplicaciones específicas que sean fieles al significado del texto y pertinentes para los receptores contemporáneos. Entendamos esto en un ejemplo que debe estar por aquí. Aquí está. El primer elemento clave que debemos descubrir allí. Identificar, dice, elementos clave que están presentes en la relación del principio teológico del texto bíblico y la situación original. Tomamos como ejemplo Filipenses 4:3, un texto que lo usamos para todo, ¿no es cierto? No hay cristiano que no use ese texto. A cada rato lo repetimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta cuál es el contexto donde se pronuncia esto que pasa, ¿no? Podemos hacer, en elemento 1, se trata de un cristiano, Pablo. Nosotros también somos cristianos. Pablo es un cristiano. Entonces, coincidimos. Un segundo elemento. Pablo, en este caso, experimentando circunstancias difíciles por causa de su fidelidad y testimonio de Cristo. Porque Pablo está en lo dice, todo lo puede en Cristo. Y el tercer elemento clave es Cristo fortalece al cristiano para enfrentar circunstancias difíciles. Ahora, en el segundo paso, ¿alguien de nosotros está en la cárcel sufriendo por causa de su fe? No. Entonces, allí no hay coincidencia entre Pablo y nosotros, ¿no es cierto? Habría que buscar algún otro tipo de coincidencia allí. Que Cristo fortalece al cristiano para enfrentar circunstancias difíciles, eso sí, seguramente es experiencia de todos nosotros. Coincidimos en el elemento 1 y coincidimos en el elemento 3, pero ninguno de nosotros está sufriendo cárcel como lo está pasando Pablo cuando escribe este texto. Sigamos con el ejemplo.
debemos buscar alguna situación de nuestra vida que converja con todos los elementos claves. Veamos este ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy cristiano. Muy bien, Pablo también fue cristiano. Coincidimos, convergemos allí, en la misma condición de personas. El elemento 2, necesito aprobar mi examen para licencia de conducir. Me voy a comprar un auto y así que necesito aprobar sí o sí ese examen para poder manejar. Elemento 3, busco la fortaleza en Cristo para aprobar mi examen. Entonces, allí voy a dar mi examen repitiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy repitiendo todo el camino, ¿no? Lo he tomado allí. Cristo me va a fortalecer para aprobar este examen. Muy bien, pero ¿qué sucede? El elemento 2 no coincide con la situación del texto. Pablo se refiere más a la perseverancia en la fe que a salir vivo. Pablo está preso, próximo a ser ejecutado, posiblemente. Y es allí donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no sabe si saldrá vivo o no. No sabe si será librado o no. Pero lo que él está pensando, uno lo puede ver esto en el contexto, es que el Señor le dé perseverancia para mantener la fe en Cristo hasta el último momento de su vida. Está en un momento de sumo peligro, su vida está en peligro, y él lo que está rogando es, Señor, ayúdame a perseverar en la fe hasta el último día de mi vida. No importa si eso me cuesta la vida. Entonces son situaciones distintas. Por eso, cuando yo busco elementos coincidentes con lo que dice el texto, y lo que yo estoy tratando es de aprobar un examen para licencia de conducir, para un brevete, no coincide con lo que Pablo está expresando en esa carta, que su problema es debido a su fe y que su vida está en peligro, debido a su fe. Y lo que él está pensando es, Señor, ayúdame a perseverar en la fe. No tanto a salir vivo, sino a perseverar en la fe hasta el último momento. Sigamos con el ejemplo. Elemento 1. Soy cristiano. Supongamos que eres cristiano, pero eres un funcionario público. Trabajas en una entidad del Estado. ¿Sí? Y allí, en tu trabajo como funcionario público, estás recibiendo presiones y te ofrecen sobornos para dar visto bueno a contratos de obras públicas. Pero tu compromiso con Cristo no te permite hacer eso. Tú estás en una oficina, tú eres la persona encargada de firmar el documento y decir, aprobado, le damos a esta empresa esta obra pública que va a costar 5 millones. Pero te caen un montón de contratistas encima y te dicen, mira, si tú me firmas el contrato, yo te doy tanto. Si tú me firmas el contrato, yo te doy un auto. Si tú me firmas el contrato, yo te doy un viaje de vacaciones de 15 días a Europa. Y te ofrecen de todo para que les firmes el contrato, uno más que otros. Y tú eres cristiano, ¿no? Tú tienes tu compromiso con Cristo y con la fe. Entonces, estás sufriendo ese ataque, pero tu compromiso con Cristo hace que vayas rehusando a todo eso y escojas a la empresa que realmente merece ganar el contrato. No porque te pagó una coima, sino porque presenta el mejor plan y el mejor proyecto y se merece ganar el contrato y merece ser firmado su contrato, ¿no? Y estoy hablando de esto porque esto es común en todos nuestros países, ustedes saben eso. Elemento 3. Busco la fortaleza en Cristo para perseverar en mi compromiso con Cristo en dicha situación.
Entonces, aquí sí podemos coincidir con Pablo. ¿Por qué razón? Porque estás sufriendo presión como para renegar de tu fe en el Señor, como para abdicar a tu fe por una coima, por un soborno, ¿no? Pero tu compromiso, perdón, tú buscas fortaleza para perseverar en tu compromiso con Cristo en medio de tanta presión, ¿no? Porque hasta tu jefe, vamos a decir, te dice, firma ese contrato, ¿no? Y tú dices, no lo voy a hacer. Pero mira, vas a ganar esto. Y ese dinero es lo que tú ganas en un año, te lo van a dar de una sola. Y tú dices, no, mi compromiso en Cristo, mi fe en Cristo no me permite hacer eso. Yo le voy a dar el contrato a quien presente realmente el mejor proyecto. Entonces, ahí sí te puedes comparar un poco con Pablo, porque tu fe está siendo puesta a prueba. Entonces, plantear aplicaciones específicas ahora que sean fieles al significado del texto y pertinente para los receptores contemporáneos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que puedes hacer para perseverar en tu compromiso con Cristo. Buscar ayuda en oración de tu iglesia, ¿no? Identificarte como cristiano con aquellas personas que te presionan y con tus compañeros de trabajo, o leer sobre testimonios de cristianos que vencieron la tentación del dinero fácil. O sea, tú puedes hacer luego estas aplicaciones, ¿no? Eh, sobre algunas cosas que la persona que está sufriendo esto puede hacer para salir airoso de esa presión al cual está sometido. Y que él no quiere optar por el dinero fácil que se gana, por una coima o un soborno. Lo que él quiere es mantener su fe en Cristo. Le puede costar su puesto, es decir, tú no sirves aquí, no nos está haciendo atajo, así que ponen otro en su lugar. Bueno, pedir al Señor que nos ayude a perseverar en nuestra fe. No importa si eso nos tiene que costar el puesto de trabajo. A Pablo no le importó que le costara su vida, con tal de mantenerse fiel y firme en la fe de Cristo hasta el final. Eso es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, son ejemplos. Ahora, allá habíamos hecho el cuarto paso. Vamos a un texto, perdón. Ok, vamos al ejemplo, un ejemplo de interpretación entonces. Vamos a tratar de aplicar estos 4 pasos que lo hemos visto teóricamente, con algunos ejemplos al final, a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es un texto muy conocido por todos nosotros, hasta lo sabemos de memoria, y es uno de esos textos favoritos también que siempre los repetimos en algunas situaciones, ¿no? Como esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto también es un texto favorito para muchos y que lo repetimos muchas veces. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí está el texto, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el texto en cuestión al cual queremos aplicar estos 4 pasos que hemos visto. Primer paso, entender el texto en su contexto original. ¿Qué significó para sus receptores? Y quiero este cuadro para ver cómo debemos proceder. Es lo mismo que hemos visto en la parte teórica. Vamos a la parte práctica. Primero, debemos entender el contexto histórico-cultural. Y hemos dicho, hay que dar una lectura, hay que hacer investigaciones, ver qué estaba pasando, cuál era el contexto, si podemos
ir al libro de Hechos, que puede ayudarnos un poco en el contexto de esa carta o epístola que estamos investigando. El otro es primero el contexto cultural, luego el contexto literario, luego nos vamos a las observaciones del texto y finalmente al significado del texto para los receptores. Esto es el proceso que hacemos en el primer paso. Quizá podríamos añadir uno general acá, antes de histórico-cultural, podríamos poner también lectura de la carta, ¿no? Podríamos añadir un cuadro más. Primero la lectura, y luego el contexto histórico, y luego bajamos al contexto literario, luego vamos a la observación del texto mismo, ¿no? Repeticiones, palabras, y le hacemos preguntas al texto, qué, quién, cómo, cuándo. Usted puede usar el método que quiera para hacer las observaciones en el texto, y después de eso podemos recién ver o descubrir qué es lo que ese texto significó para los receptores. Estos es los pasos que hay que seguir, ¿no? Las etapas que hay que seguir en este primer paso. Es el paso más largo y, como dije al principio, a veces resulta el que menos queremos hacer porque demanda tiempo y hasta puede resultar aburrido. Sí, no queremos pasar por aquí. No queremos pasar por el Valle de Lágrimas. Queremos ir de frente a, a la victoria, ¿no? A la cima, y no queremos pasar por el Valle de Lágrimas, que significa todo este primer estudio, este primer paso. Contexto histórico-cultural de Hebreos. Leemos toda la carta y observamos sobre el coste del discipulado allí. Hebreos tiene un estilo sermonario, porque muchas veces dice palabra de exhortación, indica que son como sermones que el autor está diciendo. El énfasis está en la persona del Señor Jesucristo. Cuando uno lee esta carta, uno se da cuenta inmediatamente eso, que en todo tiempo se está hablando sobre el Señor Jesucristo. Prácticamente no hay capítulo donde no se hable del Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él es el tema central de esto. Hay una extensa utilización del Antiguo Testamento, se hace referencias y referencias al Antiguo Testamento, sobre todo en el sistema, respecto del sacerdocio y el sistema sacrificial. Parece que cuando esta carta a los Hebreos se escribió, todavía estaba el templo en Jerusalén y todavía se estaban haciendo sacrificios. Todavía Jerusalén y su templo no habían sido destruidos todavía por los romanos y estaban todavía haciendo los sacrificios en el templo en Jerusalén cuando se escribe esta carta, y allí estos destinatarios que son cristianos, ¿no? De origen judío, parece que vivían en Roma o cerca de Roma, porque eso es lo que indica la carta al final. Se escribió alrededor de los años 60, quiere decir antes que sea destruido el templo, y por lo tanto todavía se estaba haciendo sacrificios en el templo. Y muchos cristianos de origen judío estaban siendo perseguidos, ¿no? Y tentados a volver al judaísmo. Y por eso la carta va diciendo que Cristo es superior, que Él es el sacrificio, el único sacrificio, y que los sacrificios que se están haciendo en el templo no son más que sombra de lo que iba a venir, es decir, el sacrificio de Cristo. Y estos judíos cristianos estaban siendo presionados y perseguidos por por otros judíos, y exigiéndoles a que ellos tienen que cumplir con los ritos y costumbres judías. Y eso les sometía a sufrimiento a ellos. Y sabemos, ya por lecturas extras, que cuando un judío era botado de la sinagoga, era sacado de la congregación
de los judíos en cualquier ciudad donde se encontraba, era una total desgracia para ellos, ¿no? Hasta su familia lo despreciaba. Si tenía negocios, perdía su negocio y pues lo despreciaban, totalmente despreciado, no le hacían caso para nada y eso estaban temiendo mucho de los judíos cristianos que suceda con ellos. Y el autor va a escribir esta carta para alentarles, ¿no? Entonces, por ello el propósito del autor es animar a este grupo de creyentes a perseverar en la fe de Cristo en medio de esa persecución que se ha desatado contra ellos originado por sus propios paisanos judíos, quienes estaban queriendo obligarles a que regresen al judaísmo y dejen el cristianismo y que vuelvan a la práctica de sus costumbres y tradiciones. Todo esto podría ser de manera general el contexto en el cual está siendo escrito esta carta. En el contexto literario, cuando el versículo 1 dice, por tanto, muestra una estrecha relación con el capítulo anterior. Y el capítulo anterior, que es el 11, nos habla de esa lista de lo que denominamos generalmente los héroes de la fe. Que personas que fueron perseguidas duramente se mantuvieron firmes en el Señor hasta el final de sus vidas. Dice, porque esperaba una ciudad celestial. O se mantenía firme como viendo al invisible, ¿no? Mirando más allá de los tormentos y sufrimientos que este mundo puede darnos. Entonces, antes de decirles esto de lo que dice 12.1, ¿no? Les da ejemplos de personas, antepasados suyos, que en medio de las dificultades y grandes dificultades, ellos se mantuvieron firmes en la fe hasta el final, porque creían en ese Dios que se les había revelado. Creían que había una patria celestial. Se mantenían firmes, dice, como viendo a lo invisible. Hay distintas expresiones que van mostrando distintos héroes de la fe, cómo ellos perseveraron en la fe. Después de darles estos ejemplos, entonces les empieza a hablar lo que tenemos en el capítulo 12, ¿no? Entonces, capítulo 11 nos habla son ejemplos de santos que perseveraron en la fe. En el 12.1 al 2 utiliza la imagen de una carrera para ilustrar la perseverancia en la fe, ¿no? Es como una carrera. Usa el ejemplo del propio Jesús para perseverar en la fe. En el siguiente párrafo, lo que sigue ya después, del 1.1 al 2, 12.1 al 2, el siguiente párrafo usa la disciplina, el ejemplo de la disciplina paterna, como una expresión de amor del Padre y que por ello deben aceptar las disciplinas, la penalidad. ¿Qué está diciendo en los párrafos que siguen? ¿No? Así como el Padre disciplina a su hijo para que su hijo no se desvíe y se mantenga y sea una persona de bien, así también el Señor puede disciplinarnos porque lo que quiere es que seamos cristianos perseverantes, firmes y fieles. Y las dificultades que uno puede pasar, las pruebas que uno puede pasar, no son más que la disciplina del Señor para afirmar nuestra fe, ¿no? Por eso da el ejemplo de los héroes de la fe. Fueron sometidos a toda clase de sufrimientos y persecuciones, pero ellos perseveraron hasta el final. Y en el versículo 2 nos dice que Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Y luego, en lo que sigue, nos habla de la disciplina, para ver que estas cosas y estos sufrimientos que podemos sufrir por causa de nuestra fe es porque el Señor quiere que nosotros seamos cristianos totalmente comprometidos con Él, totalmente formados en Cristo. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que conecta estos párrafos es el tema de la perseverancia en la fe. O sea,
capítulo 11, 12, 1 al 2, y lo que sigue después, lo que conecta, el tema que conecta es la perseverancia en la fe. Estos héroes de la fe perseveraron en la fe. El Señor Jesús, 12, 1 al 2, nos habla de que es necesario perseverar en la fe. Cristo fue ejemplo de ello. Y más adelante también se nos habla de perseverar en la fe, en medio de la disciplina que el Señor puede aplicarnos. Observando el texto mismo, refiere a una gran nube de testigos, en referencia al capítulo 11, esa es la gran nube de testigos, el capítulo 11, ¿no? Llama a sus receptores a despojarse de todo peso de pecado, correr con perseverancia la carrera, con perseverancia, está hablando de la carrera de la fe cristiana, ¿no? Y poner los ojos en Jesús, ejemplo supremo de perseverancia en la fe. El autor compara la vida cristiana con una carrera y para ello, para esa carrera es necesario despojarse de todo aquello que nos estorba. Imagínense usted que usted va a una competición, en una carrera, cualquier que sea el tipo de carrera, usted tiene que ir con la ropa más liviana posible, ¿no es cierto? Usted no puede ir a correr con tus zapatos con que caminas en la calle, no puedes ir a correr con ropa pesada, bien vestida, ¿no? De lo que usas para ir al trabajo. No, tienes que ponerte la ropa apropiada y lo más liviano posible para poder, pues, si es que intentas ganar en la competencia. Por eso dice, despójense de todo, y aquí habla de todo peso de pecado. Corran con perseverancia. A ver, ¿qué más tenemos aquí? El autor tiene en mente una carrera de resistencia, no de velocidad. O sea, tiene en mente una maratón, ¿no? Y eso, y el escritor de Hebreos está tomando la idea de esas competencias griegas que son las de maratón, que eran una carrera de 42 kilómetros, se ha establecido ahora también, en donde se necesita esfuerzo y tenacidad. Es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. No son 100 metros. Y eso es lo que les está diciendo aquí el apóstol, ¿no? Está tomando esta metáfora, aquí hay una metáfora de la carrera, ¿no? Que debemos estar lo más liviano posible. Y en este caso el pecado puede ser peso en nosotros que nos impide correr con agilidad la carrera de la fe cristiana, ¿no? Nuestros ojos están puestos en Cristo, ¿no? Él es nuestra meta, Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo. Que corran, dice, la carrera que tienen por delante. Empezaron su vida cristiana y ahora tienen toda una vida, tienen toda una carrera por delante. Y en esa carrera, que es una carrera de resistencia, se necesita esfuerzo, perseverancia, tenacidad para permanecer en la carrera y no salir de ella. Hay un caso, ¿no? Que ustedes deben saberlo también, de no sé en cuál de las Olimpiadas fue, de un corredor que su país le mandó a correr y pues esta carrera de resistencia de estos 42 kilómetros y todo el mundo le pasó, ¿no es cierto? Todos le ganaron y él se quedó al último, pero él no desistió, siguió corriendo, 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 corriendo. Ya la carrera creo que había terminado hacía ya como una hora o qué sé yo, mucho tiempo, pero él seguía corriendo. Se había quedado al último, al último. Y logró llegar a la meta, ¿no es cierto? Y la gente lo ovacionó más que al que ganó la carrera, ¿no? Lo ovacionó
no porque ganó la carrera, sino porque terminó la carrera, perseveró hasta el final. Y creo que le dijeron a él, porque le decían, ya abandona, abandona, ya no tienes ninguna alternativa, te has quedado al último, y él siguió. Y él dijo algo así como que a mí me mandaron a correr y a mí me mandaron a correr para terminar la carrera. Y yo he terminado la carrera. Llegué al último, es cierto, pero he terminado la carrera. Esa es la idea, terminar la carrera, ¿no? Y eso es creo lo que aquí se está diciendo en este pasaje, terminar la carrera. No quizá ganar, no quizá salir victorioso, pero sí terminar la carrera. Y tiene que ver con la vida cristiana, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿no? De todo. Jesús puso el gozo sobre el sufrimiento. La vida cristiana muchas veces nos trae sufrimiento por causa de nuestra fe, pero la idea es continuar. ¿Se acuerdan de Mateo, perdón, de Pedro, cuando le dice, Señor, haz que yo también camine sobre las aguas? Y el Señor le dice, ven. Pero luego Pedro empieza a fijarse en lo grande de las olas y quita la mirada del Señor Jesús. Y cuando Pedro empieza a fijarse en lo grande de las olas, empieza a hundirse. Y el Señor tiene que agarrarle la mano, sacarlo y volver a ponerlo en la barca. El problema de él fue quitar los ojos de Jesús y poner los ojos en lo grande de las olas. Esa es la idea aquí. Jesús dice, puso el gozo sobre el sufrimiento. Puso la mirada en aquello que le esperaba y no en el sufrimiento temporal que estaba sufriendo allí. Y eso es lo que se nos va diciendo aquí. Que no pongamos la mirada en las penurias que podemos estar pasando, sino que pongamos los ojos en Jesús. Esa es la idea de este texto. O sea, y podemos sacar muchas observaciones más sobre el texto. O sea, ¿qué significó esto para los receptores? Usando la imagen de una carrera, era algo que todos conocían, una carrera larga desafía a sus receptores a perseverar en la fe a pesar de los obstáculos, a pesar de los obstáculos, ¿no? Desafía. Debe mirar más allá del sufrimiento temporal debe mirar al premio del Señor. En una carrera de resistencia, las piernas como que ya no dan más. Si usted alguna vez ha corrido largo, de repente haciendo educación física en el colegio y le obligaron a correr, qué sé yo, 5 kilómetros, las piernas le duelen, no da más, no puede respirar y todo lo demás, ¿cierto? Pero no pone la mirada en el sufrimiento, sino en la meta. Esa es la idea. El ejemplo de los antiguos fieles debe servirles de ejemplo e inspiración. Mira lo que pasó o lo que mis antepasados sufrieron y se mantuvieron firmes y perseverantes. Eso debe servirme de ejemplo e inspiración. Todos deben poner su atención en Jesús antes que en las dificultades inmediatas, como lo di el ejemplo de Pedro, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias hay con los receptores? Muchos de nosotros nunca haremos frente al grado de persecución que experimentaron los receptores. Este pasaje de Hebreos nos está hablando de sufrimiento en el contexto, por persecuciones. Nosotros, al menos en este tiempo, en nuestros países, salvo algunas excepciones quizá, no estamos haciendo frente a un sufrimiento tan grande y a una persecución tan grande como la que ellos tuvieron. La información sobre persecución la podemos obtener de cristianos en otros lugares y a través de ellos ver el impacto que tiene la persecución sobre la vida de los cristianos. No experimentamos la tentación de volver al judaísmo para evitar la persecución. No estamos siendo perseguidos. No somos judíos. Y así que no tenemos la tentación de evitar volver al judaísmo, porque no nos atañe ninguna de esas cosas. Pero sí podemos tener la tentación de ir detrás de ciertos grupos religiosos que nos ofrecen
mejores condiciones espirituales. Por ahí va a venir un gurú o va a venir tal predicador que te dice que aquí vas a estar mejor, que esto, que aquello. Y esa es la tentación que podemos tener, de ir detrás de grupos religiosos que te ofrecen mejores condiciones espirituales. Como quien decir, aquí te pagamos mejor espiritualmente. ¿Ya? Entonces, aquí están las diferencias. No somos judíos, no estamos en ese grado de persecución, pero sí podemos tener la tentación de irnos detrás de grupos religiosos. ¿Qué principios teológicos? La vida cristiana es como una carrera de resistencia. Requiere esfuerzo y perseverancia. Los que nos precedieron son ejemplo de perseverancia. Ellos deben inspirarnos, ¿no? Deben inspirarnos, darnos ánimo y firmeza en la fe. Debe inspirarnos ánimo y firmeza en la fe. De repente usted conoce o tiene un pariente que ha sido creyente antes que usted y que por causa de su fe de repente sufrió algunos problemas, pero que él se mantuvo firme hasta la fe, hasta el final de su vida. Usted puede conocer algunos ejemplos, pero tenemos los ejemplos en la escritura misma, ¿no? Podemos tener como inspiración a Pedro, a Pablo, ¿no? Y a otros apóstoles y a otros hombres bíblicos o algunos héroes de la fe que están dentro de la historia bíblica, ¿no? Que murieron por causa de su fe. Podemos tener información de actuales cristianos que están sufriendo en países donde el cristianismo no es bienvenido y son hostiles contra los cristianos, esas personas, y que están sufriendo, ¿no? Eso puede servirnos de inspiración. Para correr con éxito debemos despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar y progresar en la fe de Cristo. ¿Qué es lo que te impide avanzar en la fe de Cristo? Eso solo tú lo sabes y del cual tú debes despojarte, ¿no? Indudablemente que no es algo físico, no está tomando una metáfora. Centrar la atención y relación en Cristo y no en las dificultades inmediatas. ¿Estás sufriendo dificultad en tu vida? Pues fíjate más en Cristo que en tus dificultades, ¿no? Entender el texto en nuestro contexto. De los principios teológicos, que hemos considerado 4 allí, tomamos el primero. La vida cristiana es como una carrera de resistencia, requiere esfuerzo y perseverancia. Luego, buscamos elementos clave en la interpretación de este principio teológico con la situación de los receptores originales. Quienes corren la carrera, quienes están corriendo la carrera son cristianos. La carrera es la propia vida. Coincidimos. Nosotros también somos cristianos que estamos corriendo la carrera cristiana, la vida cristiana. La carrera es difícil, tentados a abandonarla o tomar la vía fácil. Podemos nosotros también en algún momento abandonar la carrera cristiana por X motivos o X problemas que podamos experimentar en la vida. Y usted habrá visto personas que estuvieron bien en la iglesia y tuvieron un problema grave y después se fueron, no están más, no aguantaron, abandonaron la carrera. Y para correr con éxito se requiere esfuerzo y perseverancia. Hay sufrimientos que tenemos que enfrentar por causa de nuestra fe en Cristo y pues vamos a requerir allí esforzarnos, perseverar en la vida cristiana en medio de nuestras dificultades que podamos nosotros enfrentar. Entonces, allí vamos haciendo coincidir entre lo que significó el texto para ellos y lo que puede significar para nosotros, ¿no? Y aquí estoy ya. Podemos hacer la siguiente aplicación. Cualquier cristiano que está tentado, que está siendo tentado a abandonar la fe en Cristo debido a las dificultades que está enfrentando, debe recordar que la carrera de la vida cristiana demanda esfuerzo y tenacidad. Y ya como predicando, ¿no? Si usted está tentado a abandonar la fe, recuerde que es una carrera de resistencia donde se requiere esfuerzo y tenacidad. Ilustrando, la carrera no es de 100 metros, sino de 42 kilómetros. Estoy usando los términos en las carreras en las Olimpiadas, ¿no? La carrera de velocidad, cuestión de segundos y ya llegaste a la meta y punto, se terminó. Pero la carrera de resistencia, que son los 42 kilómetros en las Olimpiadas,
se usan más horas. Y si usted ha visto la última Olimpiada o ha seguido alguna de las Olimpiadas, usted ve cómo llegan a la meta los corredores que logran llegar. Apenas llegan, se tiran al piso, no pueden más, no dan más. Sienten que se mueren y uno puede ver ahí cómo ellos tardan en recuperarse después de haber corrido 2 o 3 horas, no sé cuánto. Pero resistieron y llegaron. Unos llegan primero, otros llegan después y algunos abandonan la carrera. Eso es la vida cristiana. El apóstol, quien escribió esta carta a los hebreos, usa la metáfora de la carrera de resistencia. En nuestro tiempo actual, podemos decir, usa la ilustración de la carrera de 42 kilómetros, donde se requiere tenacidad y esfuerzo. Y como les dice la ilustración, la idea no es ganar, la idea es llegar. Que hasta el final de nuestros días mantengamos firmes nuestra fe en Cristo, sin desmayar. Debemos, esto es una aplicación general, ¿no? Pero usted puede hacer aplicaciones mucho más específicas cuando usted tenga que predicar, usted o aconsejar, porque usted puede conocer casos específicos de personas que están sufriendo por causa de su fe y están siendo tentados a abandonar la fe. Y usted puede allí usar aplicaciones mucho más específicas, ¿no? Por ejemplo, una pareja que pudo haber perdido un bebé, ¿no? Y se preguntan por qué Dios ha hecho esto con nosotros, qué cosa hemos hecho, mejor por gusto estamos aquí, el Señor no nos ha ayudado, y pueden estar cuestionando su fe y siendo tentados a abandonar la fe porque le sucedió esa desgracia. Entonces, allí usted puede hacer aplicaciones específicas de este pasaje cuando usted predique. Algunas conclusiones. Las epístolas o cartas son muy prácticas, pues debido a que son documentos ocasionales y que muestran distintas experiencias de la vida cristiana en sus distintas áreas, tienen un altísimo grado de aplicabilidad a nuestro contexto, porque la mayoría de las epístolas fueron escritas a congregaciones específicas, donde estaban pasando problemas específicos. Muchas veces son los mismos problemas que nosotros pasamos en nuestras iglesias, los mismos problemas que muchos de nosotros o de nuestros hermanos o de los miembros de la iglesia están pasando. Quizás las epístolas sean las que más grado de aplicación tienen en nuestro contexto eclesiástico, en nuestro contexto de la vida en la iglesia, ¿no? Nomás hay que buscar esas coincidencias de lo que significa para los receptores y lo que en base a eso lo que significa para nosotros. Para aplicaciones adecuadas, siempre debemos considerar el contexto y situación que estaban viviendo aquellos a quienes fueron dirigidas. Nos ofrecen instrucciones y consejos para vivir vidas piadosas en la fe de Cristo. Muy bien, yo sé que he corrido aquí, hermanos, disculpen, pero me dieron la hora a las justas. Hasta ahí. Y yo dejo un ratito aquí. A ver, se han formado grupos, ¿no es cierto? Grupos para que trabajen el texto de su sermón. Hay 4 grupos, los que van a hacer sermones expositivos, temáticos, textuales y narrativos. Hay textos que se les ha dado y se han formado esos grupos, y esos grupos, hasta donde yo sé, deben reunirse para juntos trabajar el texto asignado al sermón que le han asignado. Y parece que algunos no están reuniéndose, así que deben reunirse, pónganse de acuerdo en ese grupo para reunirse, coordinen con, ya sea, me parece, con Leticia o con Jenny, no sé con quién tienen que coordinar y ponerse. Hay plazo de entrega de esos trabajos del 6 al 13. Usted todavía no tiene que hacer su sermón,
primero tiene que hacer la parte hermenéutica, ¿no? Observar el texto, interpretar el texto de acuerdo a qué texto se ha tomado, ¿no? Sea de hechos, de epístolas o de evangelios. Entonces usted tiene que, esta es la primera parte de la interpretación. Y, y en mi experiencia personal puedo decir que yo he sacado mucho provecho cuando me pongo a analizar un texto con otra persona o con más personas, porque hay más ideas, hay más, más riqueza y sacamos más provecho a que cuando lo analicemos o cuando nosotros nos ponemos a analizar un texto en solitario. Pero cuando lo analizas en grupo, creo que hay más provecho, ¿no? Es lo que a veces recomiendo, aunque yo no siempre lo hago, a veces estoy analizando siempre en solitario, ¿no? Eh, pero cuando uno analiza en grupo, saca mucho más provecho, porque hay más ideas, ¿no? Hay mucho más ideas. Muy bien. Hay una fecha de entrega de esos trabajos del 6 al 13 de mayo, ¿no? Que es la próxima semana. Muy bien, hermanos. Hay unos minutitos, no sé, para preguntas. Ok, puede escribir el nombre del libro que usa de referencia. Sí. A ver, un ratito, ¿me permite entrarlo? Este es el libro, se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. Hermenéutica, entendiendo. A ver, se puede escribir aquí, ¿no? A ver, perdón. Aquí lo escribo, ¿ya? También puede ponerlo para poderle tomar una captura de pantalla, acérquelo a ¿Ya? al Zoom, ajá. A ver, ¿se ve bien ahí? Brilla un poco. Sí, es Sí, es por el forro, ¿no? A ver, nuevamente, profesor. A ver, quizá ahí. Ah, ok, sí, más claro. Sino Ya que, está. ¿ya? Sí. Ese es el texto de guía. Yo les recomiendo este libro, cómprenlo. Y les puede servir como una guía constante de interpretación. Ahora, cuando uno interpreta, de todo esto que estamos aprendiendo, si uno logra usar, qué sé yo, un 60 o 70%, ya es bastante. Nunca generalmente usamos el 100%, ¿no? Eh, pero la idea es usar gran parte de lo que uno puede aprender, tanto en la hermenéutica del Antiguo Testamento como en la hermenéutica aplicada al Nuevo Testamento. Pienso, si usted logra usar un 60-70% de lo que ha ido aprendiendo, ponerlo en práctica en la interpretación de los textos, eso le va a ser de muchísimo provecho. Y atrévase, hermano, a meterse en el texto e interpretar. ¿Ya? Y cuando usted lo esté interpretando, no se le suban los humos tampoco. ¿Ya? No quiero que después tenga problema con su pastor y decir, no, pastor, usted está interpretando mal la escritura y todo lo demás. Que a veces sucede ese problema. ¿Ya? Guardemos siempre la humildad cuando estemos aprendiendo y logremos aprender a interpretar textos de la Biblia. Y el consejo es siempre eso, ¿no? Métete primero en el texto, después busca todas las ayudas que quieras. Estas clases no son más que una ayuda, ¿sí? Pero usted debe meterse al texto. Es responsabilidad suya meterse al texto. Muy bien. Ahí está el libro. Alguien dice, hermana Leticia, ¿puede poner de repente, no sé si se puede poner la captura de pantalla? Ok, lo voy a enviar a los WhatsApp de los Ok, coordinadores para ok, que lo envíe. ok, perfecto. No estoy haciendo promoción del libro por si acaso. Hay muchos libros buenos, ¿no? Pero este me pareció muy bueno y me está sirviendo personalmente
en la aplicación de la interpretación de textos. Muy bien. ¿Algo más, hermana Leticia? Si hubiera algo más que hacer allí, si no. Ok, sí, ya hemos llegado a la parte final. En algunos casos, para